¿Qué tal? Un saludo para todos. Mi nombre es Alexander Burga, yo soy residente de segundo año del Hospital Bucalandro y el día de hoy vamos a hablar acerca de la sutura percutánea, de lo que es el tendón de Aquiles. Vamos a hablar de la técnica de Dresden, haciendo una revisión de lo que son los artículos que hablan de la misma y una evaluación comparativa en relación a lo que es el método convencional, que es hasta el día de hoy una de las técnicas más utilizadas, pero que también conlleva un alto riesgo de complicaciones, un alto riesgo de tiempo quirúrgico y de otros aspectos que los vamos a estar evaluando. Estos son los tres artículos en los que me basé para realizar esta exposición de lo que es la temática que hace la sutura percutánea, en donde, bueno, como se puede ver en el primer artículo, lo que se hizo fue una comparación, ¿sí?, de varios aspectos de lo que es la técnica de la cirugía abierta con lo que es el método percutáneo, un artículo que habla de la misma técnica en sí, ¿sí? Una técnica que inició a partir de Amlac, y eventualmente cómo se fueron tratando, ¿sí? Cómo fueron las metodologías, cómo fue la técnica, qué es lo que se tiene en cuenta, ¿sí?, para lo que es llevar a cabo esta cirugía percutánea. Bueno, en primer lugar, lo que se hace es tener una noción de la importancia que tiene el hematoma que se encuentra por dentro de lo que es ese peritendón, que habitualmente en lo que es la técnica de la cirugía abierta, uno lo que hace básicamente es incidir sobre el mismo, es liberar ese hematoma, y básicamente lo que libera, además de lo que son muchos de los mediadores inflamatorios, es liberar los factores de crecimiento. Factores de crecimiento que son importantes para la cicatrización del tejido, y que justamente en una técnica que no daría lugar a la apertura de dicho peritendón, favorecería un mejor tiempo de cicatrización y no estaría alterando tanto ese medio biológico en el que normalmente nos encontramos cuando básicamente se produce esta ruptura del tendón. Por otro lado, importante tener en cuenta que no todo paciente con ruptura del tendón de Aquiles va a ser un paciente que nos sirva a nosotros, un paciente que podamos nosotros tratar con una técnica percutánea, sino que se tienen en cuenta ciertos aspectos, entre ellos la edad, entre ellos el tiempo desde que se produjo la lesión hasta lo que es la cirugía, la localización de lo que es la lesión, ¿sí? Y también lo que se termina haciendo es una comparación funcional en relación a qué tantos beneficios trae a corto, a mediano y a largo plazo la cirugía con un mínimo abordaje. Bueno, en primer lugar, y para hacer lugar a qué es lo que se tuvo en cuenta, cuáles fueron los criterios de inclusión en este tipo de pacientes, justamente lo que implicaría. Se trataron lesiones dentro de los 10 días, se consideraron pacientes cuya lesión del Aquiles era cerrada, es decir, que no había una exposición del tendón y dicha lesión era completa. Se consideraron lesiones que se encuentran entre los 2 y los 8 centímetros distales de la unión miotendinosa, lo que es el tendón de Aquiles, porque lo que uno hace es dejar de tener en cuenta la porción, digamos, de la unión miotendinosa, o básicamente la porción a nivel de la unión, de la insertación de lo que es el tendón sobre el calcáneo. Básicamente la zona donde solo nos encontramos con tendón. Y el rango etario que se consideró, pacientes de 18 hasta 55 años. Se excluyeron todo tipo de terapia que puede generar, digamos, una cierta lesión, por más mínima que sea, sobre lo que es el tendón de Aquiles. Por eso dice que se dejaron de incluir a pacientes en los que se haya realizado infiltración local, o incluso sea de anestésico o incluso de corticoides. Recordemos que cuando hacemos lo que es una técnica a cielo abierto, la cirugía convencional de lo que es la reparación tendinosa del tendón de Aquiles, básicamente implica considerar que nosotros podemos lesionar al nervio sural. Por eso es una incisión, en este caso es una fotografía de una cirugía, es una fotografía intraoperatoria de una reparación de un tendón de Aquiles izquierdo en un paciente deportista, joven.
le hacemos la incisión a nivel posteromedial, justamente para evitar dañar lo que en hasta un 40% de los casos se puede llegar a lesionar, es justamente el nervio sural. ¿Sí? Recordemos que hacemos la incisión en sentido longitudinal, recordemos que vamos divulsionando, vamos a exponer lo que es el tejido celular subcutáneo, vamos a exponer lo que es ese peritendón, ¿sí? Y ese peritendón lo que habitualmente se hace es hacer una incisión, una mínima incisión, para liberar el hematoma, para buscar los dos cabos y a partir de hallar ambos cabos, empezar con las técnicas de sutura. Sin embargo, esto conlleva, y se vio, digamos, en estos estudios comparativos, ciertas complicaciones. ¿Sí? Una de ellas, por más que ha sido poco frecuente, en el estudio básicamente se agruparon un promedio de 50 pacientes. Estos 50 pacientes en 20% se perdió el seguimiento y de los 15 pacientes y de los 30 pacientes restantes, 15 pacientes fueron tratados con la técnica de cirugía convencional, el grupo A, y otros 15 pacientes del grupo B fueron tratados con la técnica percutánea. En el grupo A se comenzaron a analizar, digamos, este tipo de complicaciones y en el 1% de este grupo de pacientes, pero que bueno, no excluye una complicación que pasa, ¿sí? Se produjo esa dehiscencia del sitio quirúrgico, que llevó esto a dolor del paciente, a alto riesgo de infección, ¿sí? E incluso a prolongar las pautas que implicarían la rehabilitación. Claramente acompañada a esta dehiscencia con uno que es una infección, ¿sí? La lesión del peritendón y el interrogante de qué tanto esto repercute sobre lo que es la irrigación del tendón y sobre la noxa, sobre cómo se perjudican lo que son los factores de crecimiento, porque recordemos la irrigación en los últimos 5 a 7 centímetros de lo que es el tendón de Aquiles es una irrigación poco eficiente y de hecho es la que explica por qué se produce la mayoría de las rupturas en esa zona, pero que justamente trae aparejado consigo mismo que si nosotros lesionamos el peritendón, estamos alterando uno de los sitios donde se produce, digamos, la irrigación. La irrigación viene más que nada a nivel de la inserción calcánea, a nivel de la unión miotendinosa y a nivel de lo que son los tejidos circundantes. Justamente la lesión del peritendón provocaría, digamos, perjudicaría, ¿sí? Lo que es la reparación del tendón afectado. Bueno, como les había comentado, la localización de la incisión y la importancia que tiene el nervio sural, ¿sí? Una complicación que se vio en 1% de ese grupo de pacientes, que es esa cicatriz dolorosa, y lo que complicaría así a un grupo poblacional también, que es ese compromiso estético que genera, ¿sí? Esa cirugía abierta. Bien, se consideró en primer lugar hacer una maniobra de Madles. Esto implica tener en el campo quirúrgico a los dos miembros inferiores del paciente afectado. Ven en la imagen superior a la izquierda, ¿sí? Como nos encontramos con lo que es el sano y la flexión plantar que mantiene, ¿sí? En posición neutra. El paciente se encuentra en decúbito prono con una flexión de rodillas a 90 grados y la flexión plantar propia básicamente del tono, ¿sí? Lo que son los músculos del tríceps sural. Vean cómo esta flexión plantar se pierde, sea una posición neutra, incluso una leve flexión dorsal, debido a la pérdida, ¿sí? De la integridad de lo que es ese tendón de Aquiles. Teniendo en cuenta esto, lo que se realiza es una incisión, ¿sí? 2 centímetros proximales a la zona de la brecha. Se busca el espacio entre lo que es la fascia crural y el peritendón. Uno no abre lo que es el peritendón, sino que desliza lo que es el instrumento de Dresden, o también llamado pinza Pfeister, a lo largo de lo que es este espacio, hasta alcanzar básicamente el cabo más distal, en su porción más distal, ¿sí? Una vez que encuentra este cabo distal, lo que va a realizar, ¿sí? Es enhebrar una aguja recta, generalmente Etibond 2 es lo que está reportado,
a lo largo de lo que es ese cabo distal. Posteriormente va a pasar un segundo instrumento de Dresden que va a tocar básicamente el borde lateral de ese tendón calcáneo y termina de enhebrar la totalidad de lo que es esa primera sutura. Se puede hacer un refuerzo, básicamente un segundo hilo que también pase por el cabo más distal a través de lo que son las dos pinzas Pfester o los dos instrumentos de Dresden. Bien, los finales de la sutura de un lado se sostienen de manera segura y el instrumento, ¿sí? El instrumento de Dresden se va a retirar del lado contralateral. Entonces los extremos de la sutura, que ya básicamente han sido traccionados, se aseguran y se retira el segundo instrumento. Para comprobar, digamos, que las suturas estén firmemente colocadas, lo que se va a hacer es que se va a estirar fuertemente hasta que la flexión plantar del pie sea máxima. Si esto no ya ocurre, es decir, si no tenemos una tensión máxima, una flexión máxima, hay que recolocar, ¿sí?, lo que son esas suturas. Uno tiene que evaluar en forma separada cada uno de los dos hilos de sutura. Es decir, colocados los dos hilos, ¿sí?, lo que vamos a hacer es una tracción para poder retirar los hilos de sutura por el sitio donde hicimos la incisión. Vamos a asegurar que se logre una adecuada flexión plantar y la vamos incluso a hacer en forma comparativa con el liviano inferior sano, el liviano inferior donde no se produjo la ruptura del Aquiles. Ahí es donde eventualmente luego vamos a iniciar, ¿sí?, lo que va a ser la sutura con el cabo más proximal. Ese anclaje proximal de las suturas, ¿sí?, se va a hacer mediante básicamente lo que puede ser una aguja viuda, una curvatura de 3/8 de lateral o medial, pero siempre va a ser hacia central, por lo que la distancia de ambos finales de la sutura tiene que ser aproximadamente 5 milímetros. Es importante que los asistentes, ¿sí?, mantengan el pie en la máxima flexión plantar. Nosotros atemos el nudo y se observa esa tensión. Ese nudo se mantiene básicamente bajo tensión. Lo que uno tiene que hacer siempre es evaluar el test de Madles. Cuando tenemos un test de Madles negativo es porque se logró, sí, esa tensión que habitualmente uno busca con este tipo de cirugía. Es importante mencionar que la segunda sutura sí se va a fijar a por al menos 2 centímetros proximales al primer nudo en la misma dirección, por lo que la estabilidad primaria puede aumentarse con ese lazo adicional. Estos nudos posteriormente son enterrados y son básicamente insertados de lado a lado y proximales. La fascia de la pierna se cierra, el tejido subcutáneo también se cierra y eventualmente la piel. De esta manera, con esa pequeña incisión, uno pudo básicamente hacer esa reparación percutánea. En este estudio lo que se hizo posteriormente, sí, fue hacer una comparación, como les había comentado inicialmente, una comparación funcional acerca de los dos grupos de pacientes que se trataron. En el grupo A, es decir, el grupo donde se realizó la técnica de cirugía abierta, es importante tener en cuenta el tiempo, ¿sí? Al menos la mitad del tiempo conlleva una cirugía de Dresden en el grupo B en relación al grupo de la cirugía abierta. El dolor postoperatorio de los 15 pacientes, solo 2 pacientes tuvieron dolor en el caso de los pacientes con la técnica de Dresden, y al menos el 50% de ese grupo que se estudió en el caso del grupo A. El compromiso estético, ¿sí?, bastante grande en el caso de los pacientes del grupo A, y algo que es bastante importante que tiene que ver con el retorno. El retorno tanto a la actividad laboral como a la actividad deportiva, que terminó siendo bastante menor en el caso del grupo tratado con la técnica de Dresden. La complicación mencionada, que básicamente bien, esto que les dejo acá, que es un video, ¿sí?, que resume brevemente lo que es la técnica de Dresden, ¿sí?, lo que es el abordaje quirúrgico que se tiene en cuenta a la hora de plantear, ¿sí?, esta técnica esta metodología percutánea, que es bastante eficiente.